Comenzamos como asistentes y ahí trabajando, y de ahí, bueno, plantando iglesias en el área ahí circunvecina y también de este lado del río también, y bueno, involucrados en la obra misionera de una manera u otra. Desde 1993 Dios nos ha bendecido grandemente con 5 hijos. 2 ya están en el cielo y tenemos 3 aquí. El hijo mayor, Natanael, tiene 28 años. Mi hija mayor tiene 26. Ellos 2 ya están casados. Y bueno, mi hija mayor me ha dado 2 nietos, ¿verdad? Una nietecita y un nieto, y una bendición, ¿verdad? Y bueno, nos queda nuestra hija, la menor, tiene 16, Gabriela Abigail. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Quisiéramos entonar este canto. El mensaje que llevamos a las naciones es el mensaje de la cruz de Cristo. Es el mensaje que da vida eterna. Y es el mensaje que estos misioneros, los siervos que estamos aquí, llevamos, y que animamos a la iglesia a ayudarnos a llevar y compartir. Espero que sea de bendición este canto para ustedes. Si pudiera yo decirte una cosa, una historia o canción antes de partir, si un último mensaje me quedara, no hay duda de lo que hablaría sobre la cruz, sobre Jesús, y de aquel lugar donde hay gracia y amor. Y aunque duela recordar de lo que Jesús sufrió, hay algo hermoso sobre la cruz. Te podría hablar de lo que Dios me ha dado, o del gozo y paz que da en tempestad. Te podría yo contar de sus bendiciones, pero al final tú necesitas saber sobre la cruz, sobre Jesús, y de aquel lugar donde hay gracia y amor. Y aunque duela recordar de lo que Jesús sufrió, hay algo hermoso sobre la cruz. Si hubiese estado ahí 2000 años atrás, no hubiese entendido por qué el Rey murió. Mas ahora yo sé que fue el plan de Dios, y es mi gran honor el cantar sobre la cruz, sobre Jesús, y de aquel lugar donde hay gracia y amor. Y aunque duela recordar de lo que Jesús sufrió, hay algo hermoso sobre la cruz. Hay algo hermoso sobre la cruz. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Abran sus Biblias, por favor, conmigo esta noche al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 7. Quiero felicitar al pastor Benjamín y a ustedes, iglesia, por tener la visión, la iniciativa de organizar una conferencia misionera. No es fácil hacer esto. No es cualquier cosa organizar una conferencia, pero especialmente una con este énfasis de la obra misionera. Habla bien de su pastor, habla bien de ustedes, quienes buscan insertarse en el plan de Dios por alcanzar las almas alrededor del mundo. Yo creo que cualquiera
cualquiera que tenga parte en algo como esto, es una bendición muy grande. Y nosotros nos sentimos muy honrados de poder estar aquí acompañarles. Nos sentimos, la verdad, muy honrados de poder estar aquí, de compartir la palabra del Señor al lado de los siervos que están aquí y estarán predicando y compartiendo la palabra del Señor. Y sé que viene otro mensaje, entonces queremos ir al grano, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, tuvimos la lectura más extendida hace unos minutos y quisiera que viéramos un llamamiento que Dios hizo. La Biblia, como vamos a ver, creo que a través de esta conferencia, la Biblia es un libro de llamados. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un llamado tras llamado tras llamado, y es el llamado de Dios para rescatar al hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios usa seres humanos. No entiendo, ¿verdad? A veces no entendemos por qué lo hace así, cómo lo hace. Dios pudo haber usado a los ángeles para predicar y proclamar el evangelio. Dios pudo usar otras criaturas, la naturaleza, pudo haberlo escrito en cada hoja de la vegetación en el mundo, pudo haberlo escrito en el cielo, en las nubes, pero Él usa seres humanos como nosotros. Repito, no entiendo por qué lo hace de esa manera o cómo lo hace, pero damos gracias a Dios, y Él es Dios y Él sabe lo que hace. Pero cuando vemos en la Biblia, repito, la Biblia es y lo van a escuchar después, la Biblia es un registro del llamado de Dios hacia el hombre. Dios llama al hombre primero hacia sí mismo, desde el Edén, ¿verdad? Cuando el hombre peca, se crea una distancia entre Dios y el hombre. No fue el hombre que busca acercarse a Dios después de ese gran hueco que queda, de esa distancia, esa comunión destruida por el pecado. El hombre se esconde, dice la Biblia, entre los árboles del huerto, y ahí está, como muchas personas hoy en día, escondidas de una manera u otra, ahí están, alejados de Dios. ¿Recuerdan quién fue quien tomó la iniciativa? ¿Quién fue quien estaba ahí buscando, anhelando recuperar eso que se había perdido? Y eso es Dios desde el principio. Y lo hace Dios a través de llamados. Los vamos a ver en la Biblia. Pero esta noche quisiéramos compartir de alguna manera, pudiéramos decir panorámica, el deseo de Dios, el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Yo creo, hermanos, la mayoría de nosotros, los que somos salvos, somos parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos idea, muchos de nuestros hermanos en la iglesia no tienen idea del plan tan grande que Dios tiene para poder rescatar al pecador. Estamos en la iglesia y muchas veces hasta cantamos y ahí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios que somos salvos, pero este asunto de la obra misionera, de ir por las almas perdidas, es un asunto, hermano, que son pocos, en realidad son pocos los creyentes, relativamente hablando, que entienden que pueden ser parte de algo que Dios está haciendo. No una organización, no un club, ni algunos grupos selectos, pero esto viene del corazón de Dios. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Vemos, y esta noche es lo que quiero que veamos un poco, de una manera panorámica. Vamos a hablar más específicamente de lo práctico, de la obra misionera y otras cosas en esta conferencia, estoy seguro. Pero esta noche quisiera iniciar yendo a Hechos capítulo 7, a un llamado que Dios hace a un hombre llamado Moisés. Y quiero que escuche o lea y escuche en el versículo 32.
¿cómo es que Dios se da a conocer a un hombre llamado Moisés? Recuerda, todo tiene que ver con el plan de Dios. Todo el llamado que Dios hace al hombre es para incluirlo en su plan, su propósito a favor del hombre. Entonces, Dios dice a Moisés en el versículo 32 algo muy, muy interesante y de suma importancia para todos los que estamos interesados en lo que Dios está haciendo en el mundo. Dice el versículo 32, yo soy el Dios de tus padres. Dios pudo haberse detenido ahí, pero no se detuvo ahí. Si él hubiera dicho, soy el Dios de tus padres, punto, hubiese sido suficiente. Pero él sigue y dice esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no fue para menos, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Allá en aquel lugar, en aquel desierto de Madián, ahí está Moisés, atendiendo, apacentando las ovejas de su suegro. Y dice la Biblia que él ve a la distancia una zarza que se comienza a arder. Y ese fuego comienza a arder y sin duda eso sucedió por varios minutos. Y Moisés posiblemente ya había estado acostumbrado a ver algo así en el desierto, algún fuego, pero pronto se consumía. Pero lo que le llama la atención es que esa zarza comenzó a arder y no se consumió. Y la Biblia nos dice que Moisés va, y si fuéramos a Éxodo 3 donde aparece este relato, la Biblia nos dice precisamente que fue cuando Moisés tiene la iniciativa de ir a ver lo que está sucediendo. Necesito ¿verdad, pastor? Bueno, sí. Dice la Biblia que mientras Moisés va a observar por qué la zarza no se consume, dice la Biblia, viendo Jehová que Moisés iba a ver, eso mostraba interés. Dice la Biblia que lo llama, pero aquí quiero que vean esto conmigo, hermano. Le dice, yo soy el Dios de tus padres, pero le dice específicamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué es importante esto? En el versículo 15 de Éxodo 3 nos dice que con ese nombre, de esa manera Dios quería darse a conocer de generación en generación. ¿De qué manera? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solamente en el Antiguo Testamento encontramos esa descripción de Dios. La Biblia nos dice allá en el libro de Mateo, el capítulo 8 y el versículo 11, dijo Jesús, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús dijo esto siglos después de que estos hombres ya habían partido de la tierra de los vivientes. Y entonces lo que vemos nosotros aquí es que en los planes de Dios, en los propósitos de Dios y en la economía de Dios hay un significado muy importante en estos patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Estos personajes, hermanos, son significantes porque, como muchos sabemos, antes decía yo, todos sabemos, ya no digo eso, ¿verdad? Porque no todos leen la Biblia, hermanos, lamentablemente. A veces nosotros los pastores decimos, ya todos saben que no es cierto, ¿no? Hay gente que en nuestras iglesias lamentablemente no lee la Biblia. Pero los que han leído la Biblia van a recordar algo muy precioso. Dios fue formando un pueblo desde el principio. El anhelo, el deseo de Dios
es que Él fuera conocido en todo el mundo. Ese es el deseo de Dios, siempre ha sido el deseo de Dios. Repito, Él pudo haber escogido cualquier otro aspecto de su creación, pero Dios desde el inicio, es más, desde el principio, cuando Dios creó al hombre y le dijo: señorearás sobre los peces, sobre la creación. Dios en efecto le coloca una corona pequeña, si me permites, al hombre y le dice: tú señorearás, serás el rey de la creación y vas a multiplicarte, ¿recuerdas? Vas a multiplicar. O sea, Dios quiere que llenes la tierra. ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo? Quería que toda la tierra fuera llena de Rodríguez, de Carrillo, Castillo, Sánchez, dijo él dice que sí, ¿verdad? Que es Sánchez. No, hermano, Dios no estaba multiplicando al hombre, que se extendiera a todos los rincones de la tierra para que multiplicara su nombre. Lo que Dios quería es que donde quiera que fuera el hombre, diera a conocer de quién era y a quién servía. Eso siempre ha sido el anhelo de Dios, hermanos. Pero para hacerlo, Dios fue formando a un pueblo que lo representaría aquí en la tierra. Abraham, Isaac y Jacob son significantes para nosotros, porque fue precisamente con esos tres cimientos, si me permites, que Dios comienza a formar un pueblo para sí, un pueblo que lo representaría delante de todas las naciones. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Sabemos que ese es el propósito, ese fue el propósito de Dios. Pero Dios formó a Israel, fue formando, no lo hizo de la noche a la mañana. Él lo hace por medio de estos tres. Él se dice rápido, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, como si fuera Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Pero no es así. Son tres generaciones, ¿sí? Y son patriarcas que fueron los que iniciaron lo que se llegó a conocer como la nación de Israel. Repito, ¿y por qué? ¿Por qué Israel? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Dios siempre ha querido, repito, y lo voy a volver a decir, siempre ha buscado un pueblo que lo represente en el mundo. Vemos nosotros la historia triste de Israel, y los que hemos leído un poco la Biblia tenemos que reconocer que Israel no cumplió con todo lo que el Señor quería. La historia de Israel a través de la Biblia, hermano, es una historia muy, muy triste, muy trágica, pero ha quedado escrita aquí para nosotros. Hay un propósito para nosotros. Abraham, Isaac y Jacob son muy importantes porque nos recuerdan que Dios comenzó a armar, si me permites esa expresión, armar un pueblo, a formarlo. Porque escucha bien esto, hermano, un pueblo que representa a Dios no se hace así de la noche a la mañana. Dios va trabajando, hay un proceso ahí. Y dices, pero pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ese es Israel. Acompáñame por favor ahí donde estamos en Hechos. Y aquí es donde vamos a ver cómo entramos tú y yo aquí en este escenario. Hechos capítulo 15, por favor. En Hechos capítulo 15
Dice el versículo 14, presta atención ahí. Simón ha contado, nota esto, como Dios visitó por primera vez, ¿a quiénes, hermanos? A los gentiles. ¿Hay gentiles aquí, hermanos? ¿Sí hay gentiles? Amén. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál fue el propósito de que el Señor visitó a los gentiles? Para tomar de ellos, ¿qué cosa, hermano? Un pueblo para su nombre. Amados hermanos, lo que Dios comenzó con Abraham, Isaac y Jacob, el anhelo de él de formar un pueblo para sí, que él lo represente en la tierra, en las naciones, que exalten su nombre. Aunque Israel falló, aquí están las buenas noticias para nosotros. Y aquí está donde tú y yo tenemos que ver esto, que no podemos estar desconectados de esto. Aún nosotros los gentiles. Si tú no eres judío, hermano, eres gentil. Así nada más, para no andar entre las ramas. Somos gentiles. Y hermano, en un tiempo nosotros fuimos extranjeros y advenedizos, dice la Biblia. Ajenos completamente a todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Nosotros estábamos desconectados. Muchos de los que estamos aquí, hermano, andamos perdidos en el mundo, rumbo al infierno. Y entre los gentiles, nosotros, alguien nos habló de Cristo. Alguien nos dio el evangelio. Y de pronto un grupo de gentiles como nosotros, que nadie conoce en el mundo, nadie daría un cacahuate por nosotros. La sangre de Cristo nos redimió, nos rescató y nos inserta en su plan. Y ahora nos convertimos en su pueblo, hermano. Un pueblo, escúcheme, que Él quiere usar. Un pueblo para sí, o sea, para Él. Y aquí estamos tú y yo. Ahora quisiera preguntarte, hermano, ¿eres ese pueblo que Dios quiere usar para alcanzar a los perdidos? ¿Eres ese pueblo? Muchos de nosotros tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida por la gracia de Dios. Pero aunque tú seas salvo, escuche bien esto, hermano, no necesariamente eres el pueblo de Dios que Él está usando. Israel fue el pueblo que Él escogió. Pero dígame usted si la mayor parte de su historia refleja que ellos reflejaban a Dios. Y son el pueblo, la Biblia lo dice. ¿Ves, hermano? Una cosa es que seamos salvos y otra cosa es que estamos cumpliendo la función y el propósito de Él aquí en la tierra. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo Dios, hermano, nos va formando a nosotros para cumplir sus propósitos? Por eso es tan importante ver la vida de estos patriarcas. La Biblia nos dice, hermano, ve conmigo por favor a Primera a los Corintios capítulo 10, por favor. Primera a los Corintios capítulo 10. Es importante, hay muchas personas, muchos creyentes que
se desconectan de lo que Dios está haciendo en el Antiguo Testamento y a veces piensan que es obsoleto, arcaico y que ya no tiene relevancia hoy en día. Pero déjame decirte, hermano, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en Primera a los Corintios, capítulo 10, nota por favor el versículo 11. ¿Estamos ahí? Y estas cosas, y cuando está hablando de estas cosas en el contexto, Pablo está recordando a los corintios de la idolatría y los pecados en los cuales cayeron los israelitas, el pueblo de Dios. Y les está diciendo a la iglesia, le dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron, o sea, a Israel, les acontecieron como que, hermano, ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes, hermano, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Querido hermano, hermana, todo lo que estamos viendo en la nación de Israel, todo lo que podamos aprender nosotros de ellos, tenemos que echárnoslo al morral. Discúlpame el griego. Tenemos que echarlo, hermano, tenemos que tomarlo, aprender de esto, porque por esto está escrito. Está escrito para ser ejemplo a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un pueblo que Él está formando para sí. Israel no cumplió ese propósito, escúchame, pero aquí estamos tú y yo en los fines de los siglos casi, en el siglo 21. ¿Y qué está haciendo Dios, hermano? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tu pastor se para domingo tras domingo, culto tras culto, y están los maestros y se preparan? ¿Por qué pasamos nosotros por las cosas que pasamos? ¿Qué sabes lo que está haciendo Dios? Está preparando un pueblo para sí. Entonces, cuando vemos a Abraham, a Isaac y Jacob, estudiamos la vida de estos patriarcas y tomamos nota nosotros. A ver, esto fue escrito para mí. A ver, ¿qué puedo aprender de ellos? Entonces, esta noche vamos a ver, repito, de una manera muy general, una manera panorámica, el plan de Dios en ir formando un pueblo que Él va a usar, hermano. Yo quiero que Él me use, hermanos. Pero yo puedo ser salvo, ir al cielo, tener la seguridad de la vida eterna y vivir una vida aquí y no ser el pueblo que Él está usando para glorificarse y extender su reino. ¿Cuánta gente está? Y algunos están aquí esta noche. Yo, ¿cómo sabe? Soy pastor, hermano. Algunas personas están aquí. Posiblemente sean salvas. Hay algunos que no son salvos. Posiblemente. Pero aunque tú seas salva, no necesariamente estás siendo usado por Dios para cumplir su propósito de que todo el mundo le conozca. Y por eso el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es muy importante, porque vamos a aprender de estos tres varones, hermano, que fueron los patriarcas, los cimientos de lo que se dio a conocer como el pueblo de Dios. Pero antes de entrar al mensaje, ahorita empiezo a predicar, ¿ok, hermanos? Ve conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, porque algunos todavía, ¿verdad?, siento que están así como que, pero pastor, Israel es otra cosa. O sea, sí, ese es el pueblo de Dios, pero yo qué tengo que ver, ¿verdad? ¿Qué vela tengo en el entierro? Dijo un hermano. Efesios capítulo 2, por favor. Sí tengo Efesios, ¿verdad? En la Biblia sí hay, ¿verdad? Capítulo 2, nota por favor, versículo 19. Dice: así que ya no sois extranjeros, le dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Ve conmigo el versículo 28, porque a lo mejor dice, pastor, pero pues yo no soy judío, eso es de eso del pueblo de Dios, es esa parte. Mira lo que dice el versículo 28. Le dice Pablo a los creyentes en Roma: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Los judíos se distinguían de esa forma, sino que es judío el que lo es, ¿dónde, hermano? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, tú y yo somos el pueblo que Dios quiere usar para cumplir sus propósitos en este mundo. De la manera que fue formando Dios a Israel en el Antiguo Testamento con estos 3 hombres, Dios desea hacer su obra también en nosotros. Este mensaje, hermanos, esta noche es como el mensaje introductorio. Yo di este mensaje, una serie de mensajes en nuestra iglesia, y estudiamos la vida de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, porque nos debe interesar saber, a ver, ¿qué es lo que Dios fue haciendo en Abraham? ¿Cuáles son las lecciones que aprendió Abraham? ¿Cuáles son las lecciones que aprendió Isaac? ¿Qué aprendemos de Jacob? Y vamos a ver, estuvimos viendo esto, hermano, de una manera muy detallada. Estamos hablando de unos 52 mensajes, del cual este es nada más como el inicio, ¿verdad? Para comenzar. Pero a la razón que menciono eso es lo siguiente. Esta noche lo que quiero hacer con este mensaje es simplemente que veamos, repito, de una manera general o panorámica, ¿qué es lo que Dios está haciendo? O sea, nosotros podemos, hermano, estar conscientes de que somos el pueblo que Dios quiere usar. Cuando tú y yo entendamos que somos parte de ese pueblo, vamos a ser sensibles a lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Hay 3 cosas que quiero que veamos esta noche, que vamos a aprender de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto se amplía, se expande mucho más en cada uno, pero quiero darte de una manera así general lo que aprendemos en primer lugar de Abraham. El nombre en sí, Abraham y luego Abraham, es muy importante. Nosotros le damos nombre, ¿verdad?, a las personas así como que dijo un hermano, ¿verdad?, que yo no estoy diciendo que así es, ¿verdad?, pero alguien dijo, ¿y cómo le ponen a los chinos? ¿Cómo les ponen nombre? Dijo que avientan un sartén y como caiga chin, chon, chan, no sé. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero nosotros ponemos nombre a nuestros hijos por una cosa u otra. Pero déjame decirte, cuando Dios pone el nombre de una persona, el nombre en la Biblia de una persona muchas veces marcaba, trascendía su vida, su historia, lo que él sería en el futuro. Tiene un significado muy amplio y muy profundo a la vez. La palabra Abraham es muy importante para entender lo que Dios está haciendo, porque recuerda, son los 3 que Dios usó para formar el pueblo de Israel como los cimientos. Abraham significa padre, sencillamente. ¿Abraham significa qué? Padre. Padre de multitudes o padre de naciones. Abraham. Pero esa palabra quiero que consideres en primer lugar la palabra padre. ¿Qué significa padre? Bueno, padre, entre otras cosas, sobre todo significa el que origina, el que comienza.
Abraham significa padre, el que comienza, el que origina. Pero un padre no solamente comienza, un padre sustenta, ¿verdad? Es importante todo esto. Abraham es el que inició. Mira, hermano, cuando Dios quiso empezar el proceso de redención y recuperación del hombre que había caído, no comenzó, no inició con Noé, ni siquiera usó a Enoc. Pudo haberlo hecho, pero se lo llevó. Pero Dios decide poner su mano sobre un anciano, 75 años. Recuerda, hermano, Abraham significa el que origina, el que comienza. Y es importante que nosotros aprendamos eso, porque lo primero que aprendemos es que Dios es el Padre y Dios es el que comienza todo esto. Esto de la obra misionera, esto de llevar el evangelio a las naciones, no es iniciativa de ningún ser humano, ninguna institución humana. Misiones no comenzó en el corazón del apóstol Pablo. No inició por Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. No fue Pablo, no fue. Misiones, el impulso de ir y llamar y enviar para que las almas llegaran al conocimiento, las naciones llegaran al conocimiento de Dios, comenzó con el originador, el Padre de todo. Eso es Dios. Y eso lo vemos reflejado en Abraham. En primer lugar, en Abraham recordamos, en primer lugar, los propósitos del Padre que comienza todo. 75 años tenía el viejo Abraham. Dios lo llama de una tierra que él conocía, que él sabía muy bien, conocía muy bien, se movía muy bien ahí, de una tierra familiar, de una tierra conocida. Lo envía a una tierra desconocida. Increíble. Para que pudiera conocer lo que solamente se puede conocer por fe. Dios llama al viejo Abraham de una tierra que él podía ver claramente y lo envía a una tierra que nunca había visto, para que Abraham pudiera ver lo que únicamente se puede ver por medio de la fe. No fue Abraham que comenzó esto, fue Dios. Abraham, Padre, el que comienza, el que origina, y no solamente eso, el que sustenta, el que sostiene. Si nosotros, iglesia, vamos a ser parte del plan de Dios para alcanzar a las naciones, vamos a tener que estar convencidos de que todo esto que estamos viendo, promoviendo, escuchando, cantando, proclamando, enviando, no es una iniciativa humana. Viene del corazón de un Dios que desde el principio anda buscando al pecador. Y eso lo vemos reflejado en los patriarcas. En primer lugar, en Abraham. En Abraham conocemos el propósito del Padre. Él es el que inicia, Él es el que llama, Él es el que impulsa, el que toma la iniciativa. Abraham no se levantó un día allá en Ur de los Caldeos y dijo: yo creo que tengo ganas de salirme de aquí, irme, y me voy a ir a ver a dónde vamos. A ver, yo le voy a dar para allá. Me nació. No, hermano, Dios lo llamó.
Y cualquier obra que Dios bendice y que permanece por tiempo y que es fructífera a través de los años, es iniciativa y origina con Abra, con el Padre, y ese es Dios. Eso lo vemos inclusive en la vida de Jesús. Ve conmigo a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 17, por favor. Juan capítulo 5, versículo 7. Nota lo que dice. Versículo 17, al versículo 17. ¿Estamos ahí? Y Jesús les respondió: mi Padre, ahí está la palabra una vez más, Padre, mi Padre hasta ahora trabaja. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y yo trabajo. Jesús nos está dando un ejemplo. Jesús es un ejemplo para nosotros. Hasta Jesús está diciendo: mira, mi Padre comenzó esto, mi Padre me envió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué bendición, hermano, sería si estuviéramos convencidos de que lo que estamos haciendo nosotros simplemente estamos continuando lo que el Padre nos mandó a hacer. Muchas personas se avientan, hermano, se avientan así. Dios le voy a dar, se avientan y hacen y todo, pero no buscan la dirección de Dios. No cuentan con Dios. Él es el Padre, el que origina y también el que sustenta. Amados hermanos, Dios nos va a sostener. Es la obra de Él. Versículo 19, por favor. Estamos en Juan capítulo 5. ¿Estamos ahí, hermano? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, o sea, la verdad. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Wow. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oye, hermano, si es verdad que ni Jesús, estando aquí en la tierra, podía dar un paso, hacer algo dentro del propósito de Dios, si no seguía la dirección del Padre, ¿tú crees que nosotros sí podemos? Claro que no. Entonces es importante recordar que lo primero que aprendemos en Abraham vemos y conocemos los propósitos del Padre. Nota el versículo 30, por favor, ahí mismo en Juan 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Déjame decirte, hermano, que nuestros ministerios serían más fructíferos si siguiéramos el ejemplo de Jesús. Si estuviéramos convencidos, hermano, que lo que estamos haciendo no es por nuestra voluntad, es la voluntad de Él, que nosotros vayamos. Y tienes que estar convencido. En Abraham aprendemos el propósito del Padre, el que origina, el progenitor y el sustentador. Porque cualquiera puede engendrar un hijo, pero un padre verdadero es quien no solamente lo engendra aquí físicamente, pero quien lo sustenta. Y gloria a Dios, hermano, esta obra es del Señor. Dios la sustenta, pero lo hace por medio de nosotros. Entonces el propósito del Padre lo vemos en Abraham. No solamente eso, pero ahora vamos al siguiente patriarca. La segunda cosa que vemos, no solamente vemos el propósito del Padre en Abraham, lo aprendemos y estudiamos la Biblia, la vida de Abraham, vamos a ver que Dios es el que comienza, el Padre es el que origina, el que dirige, el que sustenta, el que impulsa. Pero número 2, aquí está Isaac. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Isaac representa al Hijo.
Isaac es el hijo de Abraham. Hay un versículo, hermano, aquí que es un versículo muy corto en Génesis capítulo 25, por favor, pero tiene mucho significado, porque después de que nosotros entendemos, Iglesia Bautista Canaán, cuando ustedes perciban, entiendan que esto es de Dios, esto es lo que estamos haciendo aquí, no es un invento, no son ondas del pastor, no son asuntos de instituciones humanas. Esto de ir al mundo viene del corazón de Dios, y estamos aquí porque Dios nos está llamando y tenemos que obedecer, no nuestra voluntad, dijo el Señor, lo que el Padre nos diga hay que hacerlo. Ese es su propósito. Pero mira lo que dice versículo 5 de Génesis 25. ¿Estás ahí? Hablando de Isaac. Este versículo hace un resumen de la vida de Isaac. Dice: y Abraham dio, ¿qué dice, hermano? Todo cuanto tenía a Isaac. Si, hermano, estudiamos la vida de Abraham. Abraham fue un pionero. A los 75 años, repito, escuchó el llamado de Dios y se va. No, lo pintamos, ¿verdad? A veces en las lecciones de escuela dominical, al viejo Abraham así, con un bastón, una barba larga, no se podía mover. No, mano, olvídate de esa imagen. Abraham es otro nivel. Abraham se le guisaba aparte, dijo un hermano. Abraham, recuerda cuando se armó una revolución y se llevaron a su sobrino Lot, allá por el capítulo 13, creo, de Génesis. Los reyes ahí se empezaron a levantar y se cansaron de pagar tributo y empezaron a armar una revolución. Y en esa revolución dice la Biblia que se llevaron a Lot, que va recibiendo a Abraham un WhatsApp, ¿no? ¡Ting! Que se habían llevado a sus... Ah, sí. ¿Cómo? Dice la Biblia, armó arriba de 315, 316 siervos. ¿Han escuchado de Krav Maga? ¿Alguien ha escuchado Krav Maga con la K? Krav Maga. Ok. No es un deporte, es una forma de defensa personal que inventaron los judíos allá por 1940 y tantos, cuando los nazis los estaban persiguiendo. Y no es un deporte, hermano. O sea, los judíos inventaron esto para defenderse y protegerse. Krav Maga, cuando una persona hasta la fecha hay lugares donde enseñan eso, sin armas, te enseñan a matar a otra persona con tus manos. Krav Maga le quitas el arma a aquel que viene contra ti, sea cuchillo, sea pistola, sea un arma, y con la misma arma lo matas. El Krav Maga dicen que lo inventaron allá por los 40. No, hermano, yo no creo eso. Yo creo que Abraham inventó el Krav Maga. Si tú lees la Biblia en Génesis 13, dice la Biblia al final, dice que armó a sus siervos y se fue y recuperó todo, incluyendo las posesiones, incluyendo a su sobrino. Recuperó todo. Wow. Cuando yo leí eso dije wow, al revés, wow. O sea, Abraham es otra cosa. Pero si tú estudias la vida de Isaac representa a aquellos que no son tan pioneros, no son tan aventados. Diríamos nosotros acá en el norte, no son tan entrones. Isaac es de esos que no se apura por nada, hermano. De esos que nunca les va a dar alta presión. ¿Sí me explico, hermano?
¿Cuántos conocen gente así? A lo mejor tú eres uno de esos. Está bien, no hay problema. No hay problema. Y te voy a decir por qué no hay problema. Recuerda, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Okay? Dios sabe quiénes somos. Pero Isaac, si Abraham representa el propósito del Padre, que comienza, que origina y sustenta, Isaac en el versículo que leímos representa, dice que todo lo que él tenía no lo ganó él. Todo lo que el hijo, todo lo que Isaac poseía. Hay una porción ahí en Génesis, creo que es en el 26, no recuerdo, ahorita te la doy después. Dice la Biblia, y volvió a abrir Isaac los pozos que fueron abiertos en los días de Abraham su padre. O sea, él no abrió ni un pozo, él volvió a abrirlos. Ya el trabajo pesado lo habían hecho. Si están conmigo, hermano. La vida de Isaac se puede resumir de esta manera: todo lo que él tenía lo recibió de papá. Y entonces en Isaac vemos no solamente el propósito que vemos en Abraham, pero vemos el poder necesario para poder cumplir ese propósito. Pastor, ¿y eso a mí qué tiene que ver? Isaac recibió eso. Ve conmigo a Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Estamos ahí? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Está bien ese, pastor? Es del 70 nomás, yo estoy impuesto del 98. Pues. Si alguien tiene misericordia. Oh, la hermana Sheila, gloria. Thank you, hermana Sheila. No sé si has leído este versículo, hermano. Es un versículo que casi no es muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nota, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Vamos a estar viendo eso y aprendiendo todo lo que significa eso en estas sesiones que siguen. Pero dice, y hasta lo último de la tierra. Querido hermano, todo lo que tú y yo necesitamos para cumplir los propósitos de Papá Dios, Él nos lo ha dado. Tenemos el poder. Todo lo que tú y yo necesitamos como Isaac, estar en una posición donde reconocemos que no es de nosotros, el poder no está en mí, el conocimiento no está en mí, la iniciativa no está en mí. Todo lo que tengo lo recibo de papá, hermanos. Tengo todo lo necesario, hermanos. Estamos armados hasta los dientes para cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Y eso no lo tienen los testigos. Eso no lo tienen los musulmanes. Eso lo tenemos nosotros, hermano. Y ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia del Dios viviente. Y ahí estamos nosotros, hermano, recibiendo bendición tras bendición. Y alcancé salvación. Y cuando allá se pase lista, estoy bien con mi Dios. Y el mundo que se vaya al infierno. Hermano, Dios nos ha distinguido como un pueblo porque Él quiere usarnos. Él quiere que seamos parte del plan, de sus propósitos, y tenemos el poder necesario. Ve conmigo a otra porción antes de irme al último personaje. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 7. Me gusta lo que dice Pablo aquí. Hay una pregunta, es una buena pregunta.
Hermano, escuchamos nosotros a hermanos. Mire, hermano, gloria a Dios, tenemos la sana doctrina. Gloria a Dios que somos salvos por la gracia de Dios, pero somos bautistas por convicción. Dijo un hermano, si yo no fuera bautista, ¿sabe qué fuera, pastor? ¿Qué fuera? No fuera un pentecostés, no fuera, ¿qué fuera? Fuera un sinvergüenza. Y está bien, hermano. O sea, es que tenemos que distinguirnos. Soy bautista, dijo un hermano, yo soy bautista independiente, fundamental, rajatabla, sacaclavos, matamoscas, brincacharcos, patea diáconos. Y somos de esos, de los buenos, pastor. Somos de los... hermano, dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? Y luego nota la pregunta: para disipar cualquier gramo de orgullo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Queridos hermanos, tenemos todo lo necesario. Somos el pueblo que Dios quiere usar para que el mundo le conozca. Él nos ha distinguido como un pueblo especial para sí. Pero no podemos gloriarnos. Tenemos, como Isaac, que caer humillados y decir: yo no tengo absolutamente nada que no venga de Papá Dios. Tenemos que ponernos en esa posición, iglesia. Espero que en estas conferencias Dios prepare nuestros corazones para que el Padre, para que Dios nos dé, para recibir de Él todo lo que Él tiene que darnos, el poder necesario para poder cumplir sus propósitos. Por último, no solamente es el Dios de Abraham. Ahí entendemos, vemos sus propósitos, que Él comienza todo. En Isaac vemos al Hijo, o sea, el Padre, y el Hijo que recibe todo del Padre, el poder necesario para cumplir ese propósito. Pero dice también: yo soy el Dios de Jacob. Gloria a Dios por eso, hermano, que Él es el Dios de Jacob también. La verdad, hermanos, yo no sé ustedes, pero quisiera identificarme con Abraham en mi vida. Quisiera identificarme tan siquiera con Isaac. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que Dios sigue purificándonos. Dios sigue trabajando en nosotros. Si vamos a ser el pueblo que Él quiere que seamos, no solamente en Abraham tendremos que aprender a conocer sus propósitos, en el Hijo Isaac recibir el poder para cumplirlos, pero número 3, vamos a tener que dejar que Dios nos vaya purificando y preparando. Se dice fácil, ¿verdad? El Dios de Jacob, amén, amén. Pero ¿sabes quién fue Jacob? Ni Abraham ni Isaac tuvieron tantos golpes y tantas heridas y tanto dolor como el último de los patriarcas, Jacob. Es más, el nombre Jacob, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien recuerda? Suplantador, engañador, tranza. Pastor, pero y aún Jacob,
A un Jacob Dios quiso usar. Sí, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Jacob, hermanos, ya voy a terminar, pero en Jacob aprendemos la obra purificadora del Espíritu Santo. Génesis 32, por favor, será la última escritura que usemos. Génesis 32. Versículo 22. Y se levantó aquella noche Jacob, tomó sus 2 mujeres, ya te está dando una idea, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob, ¿cómo, hermanos? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué significa eso, hermano? Ahí vemos en el contexto, hemos leído algunos, los que hemos leído eso, nos damos cuenta que ahí está hablando de un ángel que representa al Señor. Toda la noche luchó con él. ¿Con quién? Con Jacob. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿usted cree que realmente, o sea, toda la noche estuvieron trenzados ahí Jacob y el ángel? ¿Usted cree que, así como dice la Biblia, que luchó hasta que rayara el alba toda la noche? ¿Usted cree, no cree que es como una forma de expresar de que lucharon bastante tiempo? No, la Biblia dice toda la noche. Pero pastor, no creo. Le digo, hay personas que tienen luchando con Dios por años y todavía no se rinden. Porque lo que representa Jacob es un pueblo que nos falta todavía. O sea, que Dios trabaje con nosotros. Cuando termina esto aquí, hermano, recuerda cómo llegó Jacob hasta aquí. Él iba huyendo de su hermano Esaú. Él se da cuenta que Esaú viene con 400 hombres rumbo a donde está él, divide a sus familias en diferentes grupos y se va huyendo porque tiene miedo. Recuerda que él le cambió ahí, le jugó, le transió la primogenitura, ¿recuerda? Jacob le podía vender un vaso de agua a uno que se estaba ahogando. ¿Sí me explico, hermano? Si tú dejabas cuidando alacranes a Jacob, cuando regrese los hace llaveros y los vende ese cuate. ¿Sí me explico? Eso estaba tremendo. Pero cuando se da cuenta que él, oye, hermano, se va tras él, y le dio miedo. Y dice la Biblia, hermano, que se va. Estaba trabajando para Labán, su tío, estaba trabajando por él. Y un día, después de trabajar por años, Dios le dice: hey, levántate y vete, regresa a tu tierra, yo estaré contigo, le dice Dios a él. Y por eso él se fue. Se fue bajo la voz de Dios, bajo la dirección de Dios. Eso lo vemos ahí en Génesis, en los capítulos previos a esto. Dios lo llama, le dice que se vaya. En el capítulo 31, versículo 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, nota la promesa, y yo estaré contigo, le dice Dios. Lo vemos ahí en la Biblia. Tiene la promesa de Dios, tiene el mandato de Dios. Pero Jacob llega a un punto, hermano, donde muchos de nosotros vamos a estar. Llegó a un punto donde quedó totalmente solo. Y de repente está viendo una figura, hermano, que viene hacia él. Después de quedar solo, tiene miedo, pero recuerda: Dios dijo que iba a estar conmigo, estoy siguiendo su voluntad.
Y está observando, hermano, está observando a esa figura solitaria que viene acercándose, y probablemente pensó: Dios mandó a un ángel con una canastita como la que encontramos ahí en la casa donde nos estamos quedando, pues una canastita así bien bonita, de bienvenida. A lo mejor el ángel me trae una canastita para animarme, para darme la bienvenida. Pero cuando se acerca, hermano, ¡paso!, le mete un guamazo. El ángel traía los guantes puestos y le da una arrastrada. ¿Por qué? Para cuando termina todo esto, el ángel le dice: suéltame. Y aquel le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Hermano, el ángel representa, es el Señor. No le está preguntando el ángel cómo te llamas, porque Dios no sabe cómo se llama. Le está preguntando para que Él se dé cuenta cuánto necesita de Dios. Es una persona que está impuesta, y todavía hasta la fecha yo no entiendo ese rollo de la vara en los abrevaderos, y que las rayadas, salpicadas y abigarradas, y al último salió ganando este cuate. No entiendo ese rollo hasta la fecha, te confieso, pero sí sé que Dios lo bendijo, hermano, a manos llenas. Es un hombre que estaba impuesto a triunfar y a hacer de la suya, pero desde ese día en adelante nunca sería el mismo. Jacob caminaba siempre así, bien seguro, bien picudo, diríamos nosotros. Pero después de esa ocasión no volvió a caminar igual. Dios tocó el encaje de su muslo, y el muslo es el músculo más fuerte que tenemos. No fue casualidad que Dios tocó lo más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que reconozcamos que es Él que hace la obra. Y Jacob representa a un Dios no solamente que nos da a conocer sus propósitos en Abraham, en Isaac, recibimos el poder para cumplirlo. Pero escuche bien, aquí es donde estamos tú y yo. En Jacob, Dios nos tiene que purificar. Escuche bien, hermano, aquí esta noche hay hermanos, estamos en conferencia misionera, pero Dios necesita hacer un avivamiento en nuestras vidas. Si vamos a ser parte del plan de Dios, orando, yendo y proclamando y predicando el evangelio y enviando, si vamos nosotros a cumplir el propósito de Dios, tenemos que dejar que Dios nos arregle, hermanos, porque muchos no andamos bien. ¿De qué sirve, hermano? Aquí estamos y nunca vas a estar bien hasta que estés bien. Deja que Dios te purifique. A través de estas sesiones, de estos mensajes, dile al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Si hay cosas en tu vida, hermano, como Jacob, que tenía que arreglar, Dios te quiere limpiar, te quiere purificar. Deja que lo haga, hermano, y cuando te levantes, quizás ya no vas a caminar igual. Nunca caminó igual Jacob, ya no caminó igual, ya caminaba diferente. Pero ya no fue Jacob, fue Israel, el príncipe que vence con Dios. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Querido Padre Celestial, hemos compartido lo que has puesto en nuestro corazón esta noche. Sé que seguirás hablándonos, Señor, pero te doy gracias que un día nos hiciste parte de tu propósito,
que la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la sigues haciendo. Gracias por el poder que hemos recibido para cumplir la gran comisión, para ser ese pueblo que tú quieres usar. Pero Señor, entendemos que si vamos a reflejarte a ti en el mundo, en un mundo que no te conoce, tendremos que dejar que tu Santo Espíritu nos vaya como Jacob purificando, limpiando y preparando. Sigue obrando en esta preciosa iglesia, en tu siervo que está aquí, que la dirige, y síguenos hablando en esta conferencia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.